Para el presente caso práctico, decidí tomar como ejemplo el partido del Pacto Histórico para el desarrollo de la actividad presente. De acuerdo a esto, pues el Pacto Histórico actualmente es una de las fuerzas políticas más representativas en nuestro escenario contemporáneo. El mismo pues fue concebido originariamente por medio de una coalición de diferentes corrientes políticas y movimientos sociales para las elecciones presidenciales y legislativas del año 2022. Es práctico porque el mismo nos ayuda a estudiar el régimen constitucional desde diferentes aspectos. Entra el régimen de coaliciones, contemplado en el artículo 262 de la Constitución Política, el reconocimiento de la personería de partidos minoritarios y mayoritarios, el régimen de financiaciones, la democracia interna. Y obviamente cada una de estas exige un control formal por parte del CNE. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico jurídico-político, pues nos encontramos que el partido histórico coexiste legalmente bajo una doble naturaleza normativa, lo cual es algo novedoso para nuestro estatus político y jurídico, porque de acuerdo a ese estatus de colisión contemplado en el artículo 262 y también avalado por la ley 1475 del 2011, pues se permitió la confluencia de diferentes corrientes, de movimientos que tenían personalidad jurídica y otros que no tenían personalidad jurídica reconocida, como son los Colombia Humana, Polo Democrático, Alternativo, Unión Patriótica, Maíz, ADA, entre otros, para una presentación de listas unida para el Congreso de la República y para la candidatura presidencial. Y obviamente el reto constitucional se presenta frente a la estructuración de una personería jurídica mediante la fusión de varias colectividades integrantes de diferentes corrientes políticas, de diferentes pensamientos, para evitar una atomización política de las mismas y garantizar la subsistencia del umbral electoral en los comicios que ellos que querían representar en ese momento. Entonces, frente a eso, pues pasamos entonces a esa democracia interna y esa selección de candidaturas de acuerdo al artículo 107. Para este caso, pues, es netamente explicable con un caso práctico esa confluencia del artículo, teniendo en cuenta que para las elecciones del 2022, ellos hicieron por medio de una consulta popular la selección de su candidatura presidencial. Es decir, esto sentó un precedente de legitimidad en el candidato que ellos iban a coger, que es el actual presidente. Pero asimismo también vemos la participación de la democracia interna cuando se suscriben las listas cerradas para el Senado de la República. Pues claramente esto tuvo que ser avalado por un proceso de participación democrática interna para así determinar las personas que iban a ocupar esas curules de acuerdo al orden que se presentara. De acuerdo a esos riesgos jurídicos y electorales, yo creo que no solamente serían aplicables al pacto histórico, sino que a todos los partidos podríamos ver ese riesgo de doble militancia, el riesgo de la financiación con dinero ilegal o la violación de los topes de campaña, la violación de las cuotas de géneros o de inclusión. Entonces, pues obviamente esto nos lleva a establecer una propuesta de fortalecimiento institucional. Y yo creo que el primero que podríamos implementar aquí es la transparencia en la parte contable. Podríamos proponer así de manera práctica en que la centralización y los gastos de los partidos políticos debe hacérsele una auditoría antes
de comenzar las comicios, bien sea Senado, presidencia, alcaldía o gobernación, para tener un control real de su finanza. Se debe hacer por medio del CNE, un estatuto de corrupción interno para poder protocolizar sanciones disciplinarias que lleven a una real conducción para aquellos partidos que infrinjan esas diferentes directrices o normas contables que establece el CNE. Y pues claramente también se debe trabajar en esa estrategia para ajustar el sistema proporcional. Es decir, que hayan establecimientos de criterios objetivos frente a trayectoria, la paridad de género, la representación territorial y consultas primarias que permitan, en una legitimidad correcta, tener una democracia representativa real de acuerdo al requerimiento del artículo 107, y asimismo también se pueda cumplir con esa garantía de paridad y representación de aquellas sociedades minoritarias y que han sido excluidas. Yo creo que para concluir, porque es de manera rápida, pues el cumplimiento estricto de los partidos políticos en Colombia por parte del pacto histórico evidenció una transición exitosa de una coalición electoral, la cual se vio reflejada en la elección del presidente, pero también se mantiene en la actualidad siendo una de las mayores fuerzas dentro del Congreso de la República. Entonces, yo creo que esto nos lleva a entender que la aplicación correcta de las diferentes directrices en donde se exige institucionalidad, transparencia contable y una democracia interna que respeta las diferencias, esto nos puede ayudar a organizar una política pública que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en los partidos políticos y en las diferentes directrices que se centran para sostener un Estado social de derecho sostenible y estable dentro de las diferencias políticas.